Amigos, continuamos con ustedes. Hay que decirlo con Jorge Incerni. El licenciado Pizarro me quiere traer un tema. Dígame, licenciado. Sí, mira, Ole, estábamos en días recientes atendiendo una consulta de una persona sobre algo de obligaciones y contratos y creí prudente pues hablar en el programa de eso, porque puede ser algo cotidiano y pues que la gente esté orientada al respecto. Mire, establece el artículo 1077 del Código Civil el derecho a resolver obligaciones recíprocas. Establece ese artículo que la facultad de resolver las obligaciones recíprocas se entiende implícita eh, para el caso en que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá exigir entre el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses eh, eh, puede pedir daño o resolver el contrato. También puede pedir la resolución del contrato luego de haber optado por pedir que se cumpliera si no se hiciese. Ahora En dígame eso en español, español. tú y yo le hacemos un contrato de que yo voy a hacer una cosa y yo otra. Por ejemplo, eh, tú me contratas para, por ejemplo, yo fuera plomero, me contratas para hacer un trabajo de plomería en tu casa. Y yo empiezo a hacer el trabajo y yo te cobraba por etapas. Y tú no pagas la primera etapa. Eso me da derecho a mí a resolver ese contrato porque tú no cumpliste por lo que te obligaste. Tú me dijiste, cuando rompas la pared, por ejemplo, y eso está en el contrato, cuando rompas la pared, en esa etapa te voy a pagar, por ejemplo, $1,000. Y no lo haces. O viceversa. Te pagué X porque hiciera hasta el trabajo y me falta otra etapa, pero yo no hice el trabajo. Ese artículo lo que establece es que si yo te fallo, tú tienes el derecho de pedir resolver ese contrato, es decir, ya Darlo por terminado. Sí. darlo por terminado y puedes pedir daños, los daños que te causó eso. Digo, tienes que demostrar esos daños. Esa capacidad de poder dar por terminado ese contrato prospectivamente está implícita, aunque no la escribamos. El Código Civil toma esa previsión de que cualquier obligación recíproca tienes esa facultad de resolverla. Y eso es bueno que la gente lo sepa. Aplica a cualquiera de las dos partes. A cualquiera de la parte que incumple Pues contra esa parte Ujú. aplica. Exactamente. Sí, pues no puede hacer las dos cosas, incumplir y también tener el Y derecho eso es bien cotidiano. a resolver el contrato, ¿no? ¿Tiene Eso que es ser bien escrito cotidiano. o puede ser verbal también? De las dos formas. De cualquiera. Pero verbal va a como ser dijo, más difícil. no tiene que estar la causa escrita tampoco. Aunque sea escrito, no tiene que estar, no tiene que surgir porque ya es una disposición del Código Civil que va a aplicar en esas situaciones. Lo que pasa es que O sea, si es que verbal son- va a ser un poco más difícil de probar. Pero no es que no sea No es que no sea válido. válido. Es que va a ser una materia de a quién le creen. Exacto. Y eso pues A no veces necesariamente es bueno. surge, pero a veces hay prueba circunstancial Claro. fuerte, como lo puede hacer a veces un correo electrónico Carta. y por el contenido O de las los correos facturas. electrónicos o de facturas y demás, pues uno a veces se puede deducir que efectivamente existía una obligación entre las partes. Fíjate, en propiedades inmuebles ocurre también, hay un fenómeno que los mismos, fíjate, hasta las mismas instituciones bancarias y los mismos corredores y hasta los mismos abogados se confunden, y es cuando se va a comprar un bien inmueble y se está en el proceso de hacer las investigaciones para hacer una escritura
y entonces se hace un contrato previo. Y ese contrato, pues a veces le llaman contrato de opción como que genéricamente. Y la mayor parte de las veces no se trata de un contrato de opción. Porque ¿qué es un contrato de opción? El contrato de opción no hay una obligación recíproca, porque hay solamente una parte que decide si compra o no. El contrato de opción es, por eso algunos, en teoría se hace difícil llamarle contrato, muchas Claro. veces precisamente porque hay uno que decide. Entonces, yo hago un contrato, yo te pago una cantidad, digamos, y eso es lo que se llama una prima. Una casa, una propiedad que tú tienes, para yo decidir si te compro o no. Eso sería un contrato de opción. Ujú. Yo te digo, mira, estoy interesado en tu casa, quiero ver si te compro o no. Tú dices, bueno, pues, para que tengas eso, pues, y yo pago una cantidad de dinero, te doy $5,000, $10,000. De ahí en adelante decido yo si compro o no compro. No tengo obligación, o sea, o compro o no compro. Y es a mi entera discreción porque pagué, y eso sería un contrato de opción. La mayor parte de las veces lo que hay es realmente una promesa bilateral de compraventa. Y ese es recíproco. Es que fulano dice, mira, efectivamente yo te voy a vender y a comprar, pero que hay que hacer unos trámites de financiamiento y demás, y esperar de que te aprueben el financiamiento o revisar cómo están las cosas en el registro de la propiedad para entonces hacer las escrituras. Y a todo eso genéricamente se le llama muchas veces contrato de opción y se trata de una obligación recíproca. Ocurre también en esos casos el concepto de las obligaciones Y lo recíprocas. importante de esto es lo que establece el artículo, que da la facultad para reclamar el daño. Y a veces uno ve lejos eso, pero puede ser cotidiano. Ponte un ejemplo. Continuamente. Ponte un ejemplo. Yo decido hacer una actividad que me va a generar dinero. Y el contratista X tiene que levantarme una tarima que sin ella yo no puedo hacer la actividad. Y se compromete a hacer unas cosas y no las hace. Y yo no puedo celebrar la actividad. Ya incurrí en gastos de preparación, posiblemente artístico. Puede generar mucha responsabilidad hacia la parte que incumple. Y esto, Es bien importante el conocimiento de eso. de las obligaciones recíprocas. Sí, porque el que falla se expone a tener que resarcir en daño al que le falló. Así mismo es. Aquí tengo un casito que me llega, lo más interesante, me lo voy a compartir. Buen día, y pone su nombre la persona. Saludos y saludos al amigo licenciado Pizarro, amigo suyo. Debe ser de Trujillo Alto. No, que eso Tiene- lo tiene- Lo de Carolina. Él no tiene, penetra- ahí no él penetra tiene eso nadie. controlado. No penetra nadie. Esa idea de él. La avenida principal de la ciudad es de él. Es de él, eso es de él. Sí, De hecho, yo para allá ni voy a mirar. No. Usted refiere a los casos a Pizarro. Sí. Y continuó. La suegra tiene problemas con el vecino. Ella es mayor de edad y es capacitada. Y sucede que su vecino es un rescatista de animales, pero tiene más de 40 perros Wow. que los renueva mensualmente. Es casa de urbanización. Ya fue al tribunal por ley 140, pero la situación sigue peor. ¿Qué recomienda? No dice el resultado de haber ido al Antes que le tribunal. empiece, a modo de broma, es que me está gracioso que él dice que la suegra es mayor de edad. Sí, eso es lo que yo esperaría, ¿verdad? Que la suegra sea mayor de edad, pero mira a ver si eso es lo que aparece en el texto.
No, lo que pasa es que, yo anticiparía que la suegra es mayor de edad. Yo sé que lo que el amigo quiere decir es que la suegra es anciana. Licenciado, permítame decirle. No, no, yo pero entiendo su punto. No, es que eso Pero no yo es le gracioso. garantizo a usted Ajá. que puede haber un caso que la suegra tenga menos edad que la persona envuelta en la situación. No, es que dice que es mayor de edad. Bueno, tiene que tener más de La suegra 21. debe ser mayor de edad, pero eso, yo anticiparía que es mayor de edad una suegra, o sea, no puedo imaginar que no lo sea. Pero nada, eso es una broma. Pero con permiso claro, del amigo. claro, yo sé que lo que él está diciendo es que que es una persona De de edad mucha edad. avanzada. Eso fue lo que quiso De decir. edad avanzada. Pero que está capacitada. Claro. No, es que está incapacitada. Sí, bueno, habría que ver lo que se estableció en la resolución de la 140, porque el que incumple una resolución de ese tipo se expone a desacato. Y ya fueron, él dice aquí que fueron al tribunal por ley 140, pero la situación sigue peor. Hay que Pues buscar esa resolución. tiene que hacer una Sí. moción de desacato dentro del caso de esa resolución. Sí, es que la sentencia fue de esa manera. Si puede escribirme nuevamente, José, y me dice cuál fue la resolución del tribunal en esa ley, con esa ley 140, entonces los licenciados podrán reaccionar, pero hasta que no sepamos eso, pues, porque la primera recomendación, si no hubiese ido, sería vaya por la ley 140 a hacer un reclamo al tribunal. Pero si ya usted lo hizo, no sabemos la contestación y por qué la situación está peor, y con 40 perros que los renueva Eso constantemente. es, En una urbanización. prima facie veo hacinamiento, aunque no he visto cuán grande es el solar, pero debe ser una mala experiencia. 40 Ser perros. vecino, tener un vecino con 40 perros en una urbanización. Por eso es que, mire, y esto lo vemos todos los días ahora, y hay un movimiento muy grande de eso. De hecho, mi hija es parte de ese movimiento, que me alegro. Es rescatista de animales. Y es encomiable lo que hacen. Pero los ciudadanos tenemos que actuar responsablemente con estos animales. O sea, ¿cómo una persona puede tener 40 perros en su casa que ha ido rescatando? Y fíjate que hay unos problemas de salud también. Fíjate que la intención tal vez del vecino es buena. Esos perritos no, están pasando hambre, pero no es tiene la facilidad. excelente. Pero hay que tener la facilidad para eso. No, los propósitos son excelentes de cuidar de ese animalito, pero hay que tener unas condiciones correctas. Y para tener 40 perros, la alimentación nada más, el costo de eso, para tenerlos bien, no es darle una migaja a cada uno. Para alimentarlos correctamente, el costo es altísimo. El costo del veterinario que tiene que cuidar por la salud de esos animalitos, que si uno está malo no contagie a otros. O sea, son muchos los detalles. Si el amigo me escribe y me dice, que me parece que me está escribiendo, y me dice cuál fue la resolución, pues con mucho gusto habremos de discutir ese punto. Pero sí, que no tenga duda que si la resolución le fue favorable y están incumpliendo uno de los aspectos que atiende la resolución, pues tiene que hacer una moción de desacato dentro de esa, con ese número de casos, presentarse al tribunal que fuese y hacer una moción sobre desacato. Y lo van a citar. Me parece, leyéndolo podríamos llegar a esa conclusión, ¿verdad? Uh-huh. Dice que aún con eso, pues ahora la situación es peor. Es que es dificulto pensar que alguien autorice en una urbanización 40 perros. Aunque sean chihuahua. Sí, pero es que... Sí, aunque sean perritos chihuahua que son chiquititos. Eso fue bien físicamente, bien físico ahí, bien visual. Estoy esperando que el señor José estaba escribiendo que me conteste. Voy a ir a la pausa, regreso con ustedes en breve.